le digo, oye, obviamente no le iba a decir, ay, fíjate que pues todo esto lo terciaricé con un güey y me estafó, y pues ay, discúlpame, ¿no? Pues ahí te invito a cenar mañana. Pues hola, ¿cómo están? Me llamo Daniel Luna. Estoy muy emocionado de estar aquí porque personalmente soy fan de Fuck Up Night. Se me hace que es un concepto muy chingón, muy padre. Lo conozco desde hace tiempo. Pues yo soy emprendedor, ya voy a cumplir 10 años siendo emprendedor, que los primeros años realmente pues nada más le estás haciendo al amén, como diría mi papá. Y pues bueno, les vengo a platicar. Cuando yo veía los eventos de Fuck Up Night decía, no, hombre, si yo me subiera ahí contaría estas cagadas que he hecho. Y luego pasaba el tiempo, iba a otro evento y decía, no, hombre, ahora sí, si yo me subiera, ahora le agregaría esto y esto, y así me la he ido hasta que pasó algo de verdad relevante que por fin se me hizo estar aquí. Entonces, pues gracias. Y pues bueno, yo inicié una marca que se llama Worales, que prácticamente son playeras con estampados que cuando sales al sol cambian de color. Es una fórmula que nosotros hacemos y todo empezó tal cual como ese diseño. Este fue el primer diseño que hicimos. Yo inicié la empresa con otros 2 socios que ahorita ya no están en la empresa y ese diseño, de cuenta, lo calcamos así como pudimos, lo metimos como pudimos en Illustrator y fue como nuestro primer diseño de playeras que cambian de color, porque lo que teníamos era justamente la idea y las ganas de hacer pues una marca que nos sintiéramos identificados, que fuera padre, que el producto hablara por sí mismo, ¿no? Después nos movimos a hacer barnices de uñas que cambian de color y ya traemos otro tipo de cosas con el mismo principio. Y bueno, pasa el tiempo, inicié yo en la universidad, el clásico que uno está queriendo emprender, clásico que se puso de moda, todavía está de moda ser emprendedor, y dije, no, yo quiero emprender, yo quiero hacer mi negocio. Y pues me di cuenta pues de lo que conlleva, ¿no? Cuando inicias un negocio sin un capital como tal inicial, pues te enfrentas con muchos trabas, pero a la vez, pues esos obstáculos los vas viendo cómo darle la vuelta. El chiste es que empezamos a vender, pero yo no soy diseñador, nadie con los que inicié somos diseñadores gráficos, no teníamos lana, entonces pues teníamos que explotar esta idea que teníamos, empezamos a venderle a empresas, pedidos personalizados para eventos, congresos y demás. El punto es que llegamos, después de 3 años de existir, al concepto y quiero enseñárselos para que lo vean en vivo y en directo, a ver si se alcanza a ver. Llegamos al nombre de Worales, le dimos ya una identidad, con ese crecimiento que pues ya medio empezábamos a jalar clientes, que le hacíamos sus playeras, pues empezamos ya a tener como una lanilla para sacar inventario, para empezar a sacar nuestros diseños, por fin hacer como idea que traíamos en la cabeza y con suerte lograrlo comunicar y que la gente lo entendiera y que dijera Worales y que fuera algo que usara, que se sintiera orgulloso. Y pues ya pasa el tiempo, o sea, fíjense, la idea fue salir en el último semestre de la prepa, 2010. Yo me gradué, constituí la empresa 2013 y hasta el 2017 fue que yo empecé a ver ya resultados. Yo ya me creía acá don chingón emprendedor, porque el 2017 vendimos más de 92,000 playeras. Yo ya me sentía acá bien de que no, ya aquí ya la armamos, ya de aquí nos vamos a ir para adelante. Y pues ya descubrí el rollo, ¿no? Pues, sorpresa, que llega el 2018 y pasa un episodio muy traumante, yo le llamo el episodio de las gorras, y todo inicia con el plan de dar a conocer la marca, y de hecho muchos de mis clientes que yo le hacía sus playeras eran influencers, networks de influencers que empiezan a crecer y que empezamos a venderles su mercancía oficial. A veces colaboraban con Worales, otras veces incluso les hacíamos sus playeras y que cambiaban de color. Y en una de esas me acerqué con uno que es famosón, que tiene contenido muy de política en YouTube. Es el Pulso de la República. Me acerqué con Chumel Torres y pues les dije, no, mira, pues yo ahorita ya le hago playeras a unos cuates que se llaman los Polinesios,
uno que se llama Escabeche, otros. Y bueno, al inicio colaboraron con Gorales, pero también hacemos pues diferentes cosas. Entonces les vendí la idea de que, oye, pues yo te puedo hacer tu mercancía, veo que tus playeras pues las vendes, pero pues yo sé qué calidad es lo que estás vendiendo, podemos explotar más si sacamos nuevos diseños, nuevas cosas. El chiste es que llegué, para no hacerles el cuento largo, con el que llevaba su tienda en línea, y me dijo, no, súper bien, después de varias juntas, ya había quedado, o sea, ya estaba cerrado, él ya me dijo, ya vamos a iniciar, tú vas a tener la carta abierta de sacar la mercancía que quieras, tú te administras, tú sacas los diseños y se van a vender en tu página, en Gorales, y en la página que tenían ellos de su tienda en línea, pero yo iba a manejar los envíos, yo les iba a hacer todo. Dije, no, pues eso, muy buena noticia, porque sin duda esto le puede dar un punch a la marca, ¿no? Entonces dije, no, pues ya, o sea, ya quiero iniciar, ¿qué onda? ¿Cuándo empezamos? Y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que mira, yo trabajo aquí pues, en la network con Chumel, pero pues aparte de esto, pues tengo, pues ando buscando como otras fuentes y pues con un primo, un amigo, no me acuerdo, alguien conocido de él, pues fíjate que entramos a una licitación de artículos promocionales del ISSSTE y pues si me echas la mano, si me ayudas, pues puede ser que, pues ya prácticamente iniciamos con esto, ¿no? Y dije, no, pues está bien, o sea, dije, yo no le digo no a las oportunidades, órale. Dice, mira, necesito libretas, tazas y gorras. Entonces dije, bueno, le coticé como pude lo demás, pero lo que sí sabía ya en ese entonces es cómo vender las gorras. O sea, sé los proveedores, mis mismos proveedores lo manejan. Dije, pues órale. Le digo, a ver el diseño. Me dice, bueno, aquí te va el diseño. Y no, el diseño era tan feo, tan complicado, que todavía al día de hoy tengo pesadillas de ese pinche diseño. Se me parece, eran unas máscaras de luchador súper complicadas, así, muchos colores. Entonces yo al verlo dije, no, pues esto para que quede bien, no se puede hacer con ninguna de las técnicas de estampado que manejo yo. O sea, ni serigrafía ni sublimación, que es lo que vendía, se puede hacer con una técnica que se llama vinil textil. Yo en esa época no manejaba eso. Entonces dije, pero bueno, yo te ayudo a resolver. Entonces ya tenía el proveedor de gorras y fui con un maquilador que se dedica al puro estampado de vinil. Y dije, oye, pues ¿cuánto me cotizas? Traigo esta venta. Me dice, no, pues en tanto. Dije, pues a todo dar. Pero el muy astuto, el cabrón, ese proveedor, yo ya lo conocía porque le había mandado pues, producciones más chiquitas de alguno que otro cliente que me había encontrado por ahí, pero no tenía una relación así como tan cercana, simplemente esas chambitas. Y me dice, oye, ¿y cuánto te está costando la gorra? Primer red flag, que en su momento no vi, dije, no, pues mi proveedor me deja en tanto. Y dice, oye, no, es que fíjate que yo también vendo gorras y te puedo vender la gorra en tanto. Y ya con el estampado en tanto. Dije, no, pues precios así muy buenísimos, ¿no? Dije, no, pues está toda, fui a su local, vi las gorras, vi todo el asunto, dije, no, pues suena bien, pues ahí va, ¿no? Inicia la producción, le pago el anticipo, 50%, me manda fotos de avances, me manda todo el rollo, todo se ve bien, la muestra ya la había entregado al cliente, una muestra muy bonita, los máscaras de luchadores ahí, totalmente que se veían bien, y pues ya, llega el momento de la entrega, y dice, no, pues, puedes pasar, y dice, pero son bastantes gorras, puede caber en una camioneta grande, mi plan era ir y entregar como en varios viajes, y me dice, yo te puedo incluir la entrega, ¿no? Dije, pues no, este cuate es mega proveedor eficiente, ¿no? Y aparte no me iba a cobrar por el flete, dije, no, pues chingón, y dije, no, pues adelante. Pero me dijo, no, lo único es que necesito que me liquides para ya saldar, y ahí voy de pendejo, creyendo las fotos que me mandó, y no yendo yo a revisar. El punto es que pues yo estaba ahí en el lugar de entrega, todo ingenuo, llega la hora de entrega, y no llega, pues ha de tardar un rato, ¿no? A la hora que le estoy marque y marque, ay, no, discúlpame, es que hay tráfico, está bien, ¿qué horas llegas? No, pues ya en media hora. Pasa la media hora, a la otra hora me contesta, no, es que se nos ponchó una llanta y no sé qué, yo, puta madre, pues ya quiero entregar. El punto es que el cuate nunca llegó, nunca supe de él después. Al día siguiente fui a su local, y ya no estaba, nadie me supo dar razón. Dije, hijos de la chingada, todos los que están aquí alrededor están coludidos con este güey. Y pues ya no me quedó hacer nada, pues no tenía nada firmado, no, o sea, el punto es que pues llego y pues bueno, con mi cliente
le digo, oye, obviamente no le iba a decir, ay, fíjate que pues todo esto lo terciaricé con un güey y me estafó, y pues ay, discúlpame, ¿no? Pues ahí te invito a cenar mañana. Pues obviamente no, me iba a mandar re lejos. Entonces, pues lo que le dije, güey, ¿sabes qué? Pues la camioneta nunca llegó, está desaparecida, me robaron, lo cual técnicamente era cierto. Y ahorita no viene este rollo. Entonces yo hice cuentas y dije, no, hombre, o sea, me sale más barato regresarle el dinero que me había dado de anticipo que otra solución, ¿no? Entonces el güey me dice, no, ¿sabes qué, Daniel? Si haces eso me vas a dar en la madre, me vas a quebrar. Dice, porque yo ya le invertí en las tasas, ya están aquí, ya invertí en las libretas, ya están aquí. Y el ISSSTE, pues en las licitaciones, no es como que llegues con ellos y, ¿qué onda? Oye, pues me pediste 3 cosas, pero pues te entrego 2, no, pues cámara, ahí está mi factura, págame, ¿no? Pues obviamente no. Me dijo, yo no sé nada de gorras, la fecha de entrega era hoy, puedo ver cómo se me aplazan, pero no me puedes dejar así. Entonces yo me puse a pensar, a ver, cuando eres pequeño, o sea, cuando yo inicié, pues realmente eres una cosita así, todavía, pero todavía más cuando estás iniciando. Entonces me puse a pensar, a ver, ¿por qué los clientes que tengo ahorita se han quedado con nosotros a lo largo de este tiempo? Porque yo les he vendido la idea y el servicio de que nosotros no quedamos mal. O sea, nosotros somos responsables y si te queda algo contigo, yo veo la manera de resolver. Así fue como nos jalamos a las networks de los influencers y los otros clientes que todavía siguen siendo nuestros clientes. Entonces dije, no, pues el pendejo fui yo por no haber hecho bien este negocio con este proveedor. Pues me tengo que hacer responsable. Entonces dije, pues ni modo. Acto seguido, pues dije, bueno, el ISSSTE estaba como a 10 minutos de donde yo vivía. Y la bodega donde trabajaba, / oficina del que todavía era mi socio en esa época, quedaba como 40 minutos. Dije, no, pues mejor instalo mi departamento, su mini taller, y veo cómo chingados le hago para sacar las gorras ahí se ven las mascaritas de los malditos luchadores. Y entonces pues compré las gorras otra vez, obviamente a un precio muchísimo más caro de lo que yo le había cotizado. Le hablé a un amigo que yo sabía que sabía poner vinil, pero pues él tenía él trabajaba, le dije, güey, ayúdame. Faltó a su trabajo, le dije, güey, te pago estos días, pero ayúdame a ver cómo carajos le hago. Toda la gente que tenía que ha colaborado con la empresa, le dije, güey, échate, te pago por día, ayúdame. Y compré unas planchas para hacer gorras y me puse, a hacer las gorras. Y bueno, es una de las fotos que por ahí unos de mis amigos me pasaron, porque además de la gente que salió, hubo amigos, o sea, de verdad estos momentos es increíble que me ayudaron sin nada a cambio, que se iban conmigo, me ayudaban a poner las gorras, colocar los malditos luchadores, se quedaban dormidos, se despertaban 3 horas después, se iban a trabajar y regresaban otra vez a ayudarme. La verdad eso. Pero obviamente yo no, o sea, hubo varios amigos después me dijeron, no, yo te hubiera ayudado. Y dije, pero pues es que pues es mi problema. Yo le hablé a la gente, o sea, no era como que pedirle ayuda a o sea, yo me quería hacer responsable bien. Entonces, pues pasa ese rollo. Es un episodio de semana y media donde estábamos haciendo pinches gorras todos los días, en lo que recortábamos los luchadorcitos, los planchábamos, los poníamos al lado y otra vez. Y luego aparte, como la muestra que estaba aprobado me la hizo el estafador estaba preciosa esa muestra, tenía que quedar exactamente igual. Es una locura. El punto es que en esa semana y media pues se me fue toda la lana que había trabajado los años anteriores. Y parece como broma, y se los juro que no lo estoy inventando como para que sea más interesante esto, pero se los juro, en ese periodo de semana y media, más o menos una semana antes o después, me dejó mi novia, estaba muy esperanzado en esa relación, valía un queso. Yo no soy de comprarme, o sea, de gastar en tonterías, pero pues ya me había ahorrado para comprar un buen celular. Mi hermano en una confusión que me ayudó con un Uber, lo dejó en el Uber y lo perdió, y el Uber se hizo güey. Estando en friega con que no manches, que debe entregar ahorita por lo menos unas playeras a las 10. Un amigo me dice, no, pues yo sé manejar, yo te ayudo. Agarra el carro, y lo choca. Entonces yo dije, ¿qué pedo? Si en un momento me sentí, o sea, si en un momento, yo soy alguien que siempre trata de tener como positivismo, hay que ser proactivo. Pero sí en un punto dije, ¿qué pedo? O sea, ¿de qué se trata esto, no? Me sentí así como hecho bolita y la vida así pateándome, como que querías emprender, culero, pues órale.
Entonces, los juro, o sea, fue pues, frustrante. O sea, yo veía los números y decía, puta madre. Bueno, el punto es que a raíz de eso, fue un episodio muy traumante. ¿Qué hubiera hecho diferente? Pues obviamente no ser tan confiado con el proveedor, tener mejor mis procesos, bien delimitado las responsabilidades cuando haces una venta así, y más de un producto que no manejas de línea. El orden en la empresa significa evitar este tipo de cosas, pero pues eso en su momento no lo ves hasta después. Pero, bueno, pues a raíz de eso, las decisiones que tomé después de ese episodio de las gorras, sin duda se influenciaron mucho de esto y sin duda no las hubiera tomado si no hubiera vivido esto. Y pues esa es mi historia. Have you ever failed in a project, career, or business? Whether you have or not, you can become a Fuck Up Nights organizer in your city, company, or university. Learn how at fuckupnights.com. Join the movement. Fuck up the system.